Vamos a empezar, si Dios quiere, con este segundo encuentro sobre el plan de la escuela superior. Ay, esperen un cachito ay, espérenme un cachito que me descuidé con él. Está, ahí se ve bien, ¿no? Eh, bueno, a ver, los otros días lo que intentamos en el primer encuentro, compartir con ustedes ideas que nos hagan referencia a que esto de la formación, además de ser una cosa absolutamente lógica y natural, este, fue una preocupación central en Perón. Y estos días, bah, hoy creo, ayer, les dejé un trabajo sobre los dirigentes, recogiendo textos de Perón y Evita sobre la importancia de los dirigentes, la importancia y la responsabilidad, ¿no? Perón dice en Conducción Política que la responsabilidad del dirigente es total, ¿no? Pero bueno, lo que estamos tratando de hacer, o lo que tratamos de hacer en el primer encuentro, es exponer que esto de la formación, que se da en todos los ámbitos donde se quieren hacer las cosas serias, también era una preocupación central de Perón. Y hoy ya vamos a entrar en el tema exclusivamente doctrinario, o particularmente doctrinario, que no está en el plan de la Escuela Superior Peronista, porque yo estoy seguro que en aquella época, estamos hablando de 1953-54, el concepto de comunidad organizada por el plan que había instrumentado Perón desde el año 1951 a través de la Escuela Superior Peronista, después las escuelas regionales, la Escuela Superior Peronista acá en Buenos Aires, en el 53 las escuelas regionales, en cada sindicato la escuela sindical, la revista Mundo Peronista que llegaba cada 15 días a todos los ámbitos del movimiento a partir de julio de 1951. Seguramente el concepto de comunidad organizada estaba en la mente de todos, por lo menos de los militantes y de los dirigentes. Y yo lo incluyo acá porque me parece de fundamental importancia entender qué es esto de la comunidad organizada, pero no en ideas mías, lo saco directamente del capítulo sexto de Sociología Peronista, donde los compañeros del primer peronismo nos explican con texto de Perón y Evita qué era la comunidad organizada. Pero, pero, siempre voy a tratar de empezar y tratar de recordar en forma permanente, que Perón todo lo hizo para el conjunto del pueblo argentino, que Perón tomó al pueblo argentino como una organización y que para y que dentro de toda organización él tenía o consideraba dos elementos esenciales, la organización espiritual y la organización material. La organización espiritual era el conjunto de ideas y sobre todo la finalidad de esa organización nacional, de ese movimiento nacional, que cuando empezó le llamó justicia social. Después lo perfeccionó muy bien y le llamó
comunidad organizada, como vamos a ver, como ideal a realizar en el año 1949. Y en el año 1952, en el artículo tercero de la ley del segundo plan quinquenal, ley 14.184, definió Perón a la doctrina peronista, y esto no solo Perón, sino que fue una ley nacional que decía lo siguiente: defínese como doctrina nacional adoptada por el pueblo argentino la doctrina peronista o justicialismo, o sea que el justicialismo es lo mismo que doctrina peronista, que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, no de cualquier manera, no de cualquier manera, sino mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Siempre, siempre armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Vamos a ver que la comunidad organizada nos presenta el ideal a realizar y la doctrina peronista nos indica la forma y manera de realizarlo. O sea, pero lo anticipo porque por lo menos en mi concepto y en lo que yo pretendo, tratando de interpretar el pensamiento de Perón, la única finalidad que deberíamos tener, la única preocupación central, suprema que deberíamos tener los peronistas, sobre lo único que deberíamos discutir y planificar sería sobre la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Por eso lo pongo en primera instancia en este primer encuentro sobre lo doctrinario. ¿Por qué? ¿Cuál era la preocupación central de Perón? ¿Y por qué la formación? ¿Y por qué estos conceptos? ¿Y por qué la necesidad de, ¿cómo les puedo decir?, de transmitir estas ideas y estos valores? Perón lo decía así: el peronismo tiene una función esencial que realizar dentro del pueblo argentino. Función esencial que no realizamos desde 1955 hasta la fecha. Ir elevando la cultura política, la cultura cívica del pueblo. Digo en forma ordenada, en forma planificada, para el conjunto del pueblo argentino. Para ir elevando la cultura política, la cultura cívica de nuestro pueblo, que hoy la mitad votó a Milei. Sin eso, o sea, sin elevar la cultura política y social y cívica de nuestro pueblo, estaremos siempre expuestos a que nos saquen la masa, engañándola. Yo puse, esto es mío, como en 2015 y en 2023. Pero si le enseñamos a la masa, o sea, a la gente, a discernir por sí, a apreciar por sí y a comprender por sí, son tres tareas importantes y, y muy difíciles de realizar. Entonces estaremos seguros de que no la volverán a engañar nunca más. Y no engañada, no podrá irse con los que tienen la mala intención, como hoy, sino que irá con los que tienen la buena intención. Este era el objetivo central de Perón. O sea, Perón quería que no solo los militantes y dirigentes, sino el conjunto del pueblo pueda discernir por sí, pueda apreciar por sí y pueda comprender por sí la situación política del país. Como pasó el 17 de octubre, compañeros. Gracias a la formación que Perón hizo desde el 43 al 45. ¿Cuál fue ese discernir por sí? Se dieron cuenta, tuvieron la conciencia social suficiente como para darse cuenta que Perón en Cana perdían todos los derechos que habían adquirido. Tuvieron la capacidad de apreciar la situación
y organizarse en una semana y poner en la Plaza de Mayo 1.000.000 de personas en un día. Y, no se, y tuvieron la personalidad suficiente, habían comprendido la situación, de manera que no se fueron de la plaza hasta las 11 de la noche una vez conseguido el objetivo. Eso es lo que quería Perón, o sea, lo que quiere Perón. Porque además nuestro pueblo es la única fuente de poder que tiene el peronismo. Y si no hacemos esto, nos pasa lo que nos pasa hoy. Vuelvo al concepto de los otros días. El peronismo y su objetivo esencial, la atención al conjunto. Al conjunto. Siguiendo con el mismo concepto, de Perón el 17 de abril del 53. Quizá lo que más necesita el hombre en su vida es aprender a discernir por sí, claro, para que no lo engrupan, para que no nos engrupan, como ha pasado tantas veces. Y cuando un pueblo tiene en cada ciudadano un hombre capaz de discernir por sí y tiene en cada ciudadano un hombre o mujer interesados en la cosa pública, ese país está salvado. Miren la importancia que le atribuía. Pero donde los ciudadanos no les interesa la cosa pública y donde los ciudadanos no son capaces de discernir sino en majadas, ese país está irremisiblemente perdido. No son ideas mías, son de Perón. Ese país está irremisiblemente perdido. Como pareciera que está perdido nuestro país hoy. El valor de un pueblo está en el valor de cada uno de sus hombres y mujeres. Y eso es lo que queremos y ambicionamos para nuestro pueblo. Dios quiera, compañeros, que estas escuelas sindicales, iniciadas bajo el auspicio de la prudencia y sabiduría de nuestros propios dirigentes, puedan, de aquella época, puedan cumplir ampliamente con esa función. Por eso puse esto, compañeros. O sea, uno está absolutamente convencido de esta, pero no por... Uno fue docente durante toda su vida y vio la importancia de la formación que Perón la tenía absolutamente clara por el genio que era, uno de los intelectuales, uno. Yo creo que fue el intelectual más prominente que ha tenido la historia de nuestro país. Y entremos ya en algunas ideas sobre la comunidad organizada, sacadas directamente de los textos de Perón, en este caso de la comunidad organizada, ya lo dijimos los otros días. Nuestra acción de gobierno no representa un partido político, incluye los partidos políticos, pero no representa un partido político. El movimiento nacional en aquella época estaba constituido por el Partido Peronista Masculino, el Partido Peronista Femenino y la CGT, o sea, los trabajadores. Hoy lo tenemos convertido exclusivamente en un partidito, encima medio neoliberal. Nuestra acción de gobierno no representa un partido político, sino un gran movimiento nacional, con una doctrina propia, nueva en el campo mundial. Por eso la tenemos que transmitir, por eso. Y encima nos perdimos todo el pontificado de Francisco para hacerla mundial. Antes que me olvide, lo tendría que haber dicho antes. Si a alguno de ustedes se le ocurre alguna reflexión, algún comentario, alguna pregunta, desmutense y interrúmpanme sin ningún problema. Mientras más participativa sea, va a ser más rica para todos. Recordando siempre que lo que uno puede hacer desde acá, desde el Zoom, no es formación, esto no es formación, esto es información.
La verdadera formación, la que por lo menos entiendo yo, siguiendo el concepto de Perón, que hay que leer la doctrina, después hay que hacer la reflexión propia y después hacer la carne. Eso se logra solamente en el ámbito de militancia si ustedes forman la escuela en su ámbito de militancia y discuten los compañeros estas cosas. Conmigo no pueden discutir porque yo no conozco la realidad de cada uno de ustedes y hablamos de cosas absolutamente generales que no están al cohete, pero la verdadera formación está en cada ámbito de militancia. Y yo les insisto en la necesidad de que en cada ámbito de militancia se forme una escuela haciendo esto que, y, si, y con libros, y con libros. Y si no, ¿cómo les puedo decir? Y si no hay alguien que sepa que del tema, agarran el libro, se ponen a leer y reflexionan entre todos el contenido del libro. Y ahí sí está la verdadera formación, donde se discute con los compañeros, se interpreta la realidad en base a las ideas de Perón y entonces eso se va haciendo carne. Escuchando solamente ni ustedes, ni yo, ni nadie, cuando terminan por ahí se acuerdan de algo, pero sin libros al que uno pueda repasar, al que uno pueda volver, es muy difícil tener información. Seguramente muchos de ustedes son profesionales, pero no hace falta ser profesional para entender de que para estudiar hay que necesitan libros, en la primaria, en la secundaria, en la universidad. Para ser peronista pareciera que no, pero Perón pensaba totalmente lo contrario. Incluso tenían una editorial, la editorial Mundo Peronista. Ya en el 54 habían editado como los 9 libros de la Escuela Superior Peronista, los discursos de Perón, la comunidad organizada, temas de doctrina, etcétera, etcétera, etcétera. La revista Mundo Peronista. Pero bueno, disculpen esta digresión, pero me parecía importante. ¿Qué pasa con todo esto? Nadie, claro. ¿Cuál es la importancia de la comunidad? Nadie puede realizarse a sí mismo en una comunidad que no se realice también. Lo dijimos los otros días y lo repetimos. Para triunfar individualmente es preciso hacer triunfar previamente a la comunidad. Pero vamos a ver cuál es el triunfo que Perón nos propone como ideal de comunidad organizada. Lo que traté de hacer acá es compartir con ustedes textos de la doctrina peronista en su política interna de la nación. El tema 8 nos dice que el pueblo, el conjunto del pueblo argentino, es la comunidad organizada y constituye el cuerpo y el alma de la patria. El gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo constituyen el cuerpo de la comunidad. El alma de la patria es ni más ni menos, compañeros y compañeras, la doctrina nacional. Y sin doctrina nacional es como un cuerpo sin alma. Perón lo dice clarito. Será muy lindo todo lo que quieran, pero es un cadáver, como nos está pasando lamentablemente hoy, que no tenemos un gobierno, tenemos Estado, tenemos pueblo, pero no tenemos alma. La doctrina nacional es el conjunto de los principios fundamentales cuya unidad de concepción que deberíamos tener promueve la unidad de acción, base indispensable de la unidad nacional. Y por último, los habitantes de la nación solamente pueden realizarse en la comunidad organizada.
en la comunidad organizada, que vamos a ver qué es. Seguimos con el tema 17, los valores del hombre, de la mujer y de la comunidad organizada. El hombre, tema central en el peronismo, absolutamente central, y que no se da en ninguno de los otros proyectos políticos, es portador de valores morales y valores espirituales eternos. O sea, el hombre, como dice el esquema de la doctrina peronista, el hombre es una dignidad, es principio y fin de todo lo que hacemos, punto de partida y de llegada. El ser humano, por el solo hecho de ser persona, es portador de valores morales y valores espirituales eternos que deberíamos respetar. Y en eso se basa, van a ver que en eso se basa la comunidad organizada. El gobierno, el Estado y las organizaciones del pueblo deben posibilitar su ejercicio, el ejercicio de los derechos, el ejercicio para la realización de los valores morales y espirituales. El gobierno y el Estado y las organizaciones del pueblo deben posibilitar su ejercicio para asegurar el destino permanente de la patria. Porque si no hay realización, como vamos a ver, no hay destino para la patria. Origen y finalidad de los derechos de la comunidad organizada. Los derechos de la sociedad son conferidos al gobierno, al Estado y a las organizaciones del pueblo por las personas que integran como tales la sociedad, con el objeto de realizar mejor sus fines individuales, que es la realización propia de cada uno de nosotros. Y como vamos a ver, es la finalidad de la comunidad organizada, la realización de cada uno de nosotros y además la posibilidad de contribuir a la realización del conjunto. ¿Cuál es la finalidad suprema de la comunidad? La doctrina nacional debe orientarse hacia la realización de la armonía y el equilibrio entre los derechos del individuo y los derechos de la sociedad para que la comunidad posibilite el máximo desarrollo posible de los fines individuales de sus componentes. Decir eso y decir la felicidad del pueblo es exactamente lo mismo. La posibilidad de la realización individual de sus componentes. Otro texto de Perón del 31 de diciembre del 51. Hemos sabido entender el antiguo mensaje cristiano del amor, construyendo una fraternal comunidad organizada sobre un pedestal monolítico de justicia. El fundamento de todo lo que hacemos y de todo el peronismo. El mensaje cristiano del amor. Y hoy estaba analizando, no me acordaba yo, el origen del concepto de justicia social. Y a ver si lo tengo todavía, lo había buscado por internet, la verdad. No lo tengo. Pero es un sacerdote jesuita de 1840, el concepto de justicia social, que lo tomó el Papa León XIII para la encíclica Rerum Novarum, que apareció en 1891. Y fue el primer concepto que Perón quiso desarrollar, desde el 43 en adelante, que la gente sea un poquito más feliz, decía él. La doctrina peronista entiende que los fines permanentes e inmutables de la comunidad nacional organizada son la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y ahora sí, ya empezamos el análisis que se hace en el capítulo 6. No estoy inventando nada, o sea, estoy compartiendo con ustedes hasta ahora textos que saqué de distintos lugares
que justifiquen esto, no con locuras mías, sino con idea de Perón, que es lo que deberíamos hacer con todo. Y en el capítulo 6 de Sociología Peronista, nos dicen lo siguiente. Corresponde iniciar el análisis de la comunidad organizada dentro de la cual se integran todas las demás comunidades. La familia, el sindicato, el pueblo, la nación y el Estado son las comunidades fundamentales que se encuentran integradas en el seno de una comunidad organizada. En ellas se dan, por consiguiente, todas las manifestaciones individuales y sociales del hombre, orientadas en un sentido determinado y dotadas de una organización específica. Dentro de la teoría social peronista, el concepto de comunidad organizada, escuchen bien, se identifica con el ideal de comunidad, como la comunidad humanamente perfecta, este es el meollo de la cosa, en la cual las realizaciones de las unidades sociales, o sea, de los individuos y las comunidades, se desarrollan en perfecta armonía y equilibrio. Y vamos a ver cuál es la verdadera definición. La teoría social peronista sostiene que es necesario crear una comunidad organizada, por eso yo le decía el ideal, en equilibrio permanente, donde cada hombre y cada mujer pueda realizarse a sí mismo y pueda realizar el bien común. Deberíamos tener esta final, que no es ni más ni menos que la doctrina peronista es la ampliación de esto, es la explicación de esto. ¿Cómo hacemos la realización de cada uno? Tratando de trabajar por su felicidad. ¿Y de qué manera? Con la justicia social, con la independencia económica y con la soberanía política. Teniendo en cuenta siempre, como dice acá, el equilibrio permanente de lo individual con lo social, teniendo en cuenta la armonía que debe haber, a ver, se me fue, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Realizarse a sí mismo el ideal de la comunidad organizada en cada uno de los argentinos y argentinas, y que además pueda realizar el bien común. Perón, 19 de mayo de 1950. Y en la cual la libertad y la responsabilidad, no la libertad como la plantean estos cipayos, para hacer lo que se les da la gana y robarnos lo más posible en el menor tiempo posible, sino la libertad y la responsabilidad son causa y efecto en que existe una alegría de ser fundada en la persuasión de la dignidad propia. Por eso el esquema de la doctrina peronista nos dice que el hombre es una dignidad, el principio fundamental filosófico es que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Y vamos a ver cómo nos explican los compañeros con textos de Perón cada uno de esos términos. ¿Qué se entiende el concepto peronista de comunidad organizada? ¿Qué se entiende por comunidad? Una comunidad es una unidad social superior. ¿Superior a qué? A cada uno de nosotros. Yo leí hace un tiempo un filósofo español, tal Quintás, que habla de las realidades envolventes. O sea, lo que acá se menciona como unidad social superior. Por ejemplo, la familia es una realidad envolvente en el sentido de que
estamos en ella, aunque no, y es superior a nosotros el trabajo, el sindicato, el lugar de trabajo, la organización donde trabajamos, el sindicato, una realidad envolvente, la nación es una realidad envolvente, Latinoamérica para nosotros es otra realidad envolvente, cultural, y el mundo es otra realidad envolvente, seguramente para algunos en lo religioso o en lo político. Es decir, una realidad, una unidad social superior basada en la solidaridad de las unidades sociales que la integran. Para Perón, basada en la solidaridad, no en el odio y la destrucción, como nos plantean ahora. Y dentro de la cual, fundamentalísimo, los hombres y mujeres no trabajan individualmente solo para ellos, trabajan individualmente para ellos y colectivamente para la comunidad. En la comunidad organizada, el nosotros se realiza y perfecciona por el yo individual dignificado como persona humana. Por eso en el peronismo se sostiene que nadie puede realizarse a sí mismo en una comunidad que no se realice tan bien. Para las realizaciones individuales es necesario primero la realización de la comunidad. Si la comunidad argentina, mediante el cumplimiento de sus objetivos, realiza esa comunidad, no habrá en esta tierra un solo argentino que no pueda realizar su propio destino de felicidad y de grandeza. Esto es el ideal de la comunidad organizada, que se realiza por la doctrina. Que no haya un solo argentino que no pueda realizar su destino, su propio destino de felicidad y de grandeza, las dos cosas. ¿Qué significa organizada? Porque la comunidad misma se convierte en el instrumento de realización de su propio destino. Claro, si no tenemos organización, si no tenemos Estado, no tenemos nación, ¿cómo hacemos la cosa? Como estos nos quieren destruir, quieren desarmar todo lo que en la historia hemos podido construir. Porque el destino de esta gente es robarnos lo más posible en el menor tiempo posible, como están haciendo. En la organización integral de todas las unidades sociales que la componen, la circunstancia fundamental que permite que la comunidad alcance por sus medios propios los fines que le corresponden como tal. Claro, si no hay organización, esto es imposible. Por eso tenemos la nación, por eso tenemos la provincia, por eso tenemos el gobierno, el Estado, etc. Para la teoría social peronista, realizar la comunidad presupone, claro, claro, no de cualquier manera, sino asegurar la justicia social, la independencia económica y la soberanía política mediante la realización de los objetivos particulares, o sea, la felicidad de cada uno, que se han diversificado en cada una de las actividades que se desarrollan a lo largo de todo el país. Perón, 1953. La organización de cada una de las comunidades menores, es decir, la conformación de sus elementos componentes como instrumento de la propia realización de sus fines, es el punto de partida para la integración de la comunidad organizada peronista, dentro de la cual las comunidades menores constituyen a su vez los instrumentos mediante los cuales esta última se realiza. ¿Qué significa en equilibrio permanente? Y lo de siempre. La tercera posición peronista. La comunidad organizada presupone para ser tal un doble equilibrio, como dice nuestra doctrina.
en lo individual y lo colectivo, el de lo material y lo espiritual, la armonía permanente. El equilibrio, o como dicho de otra manera, todos los derechos en el peronismo, todos los derechos son en función social. No hay derechos absolutos para nadie. Es una locura. Como pretenden esto. Derechos de los derechos absolutos es para que los que tienen puedan dominar mejor, nada más. El equilibrio entre lo individual y lo colectivo resulta del reconocimiento en el individuo de la existencia de valores que trascienden a todo valor colectivo. Eso que decíamos antes, el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Y de la afirmación de la existencia en la comunidad organizada de razones superiores ante cuyas magnitudes deben inclinarse las unidades humanas que la integran. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos en mi concepto. Que la comunidad debe respetar a cada ser humano para posibilitar su realización. Y cada ser humano, cada persona, cada argentino debe reconocer en la comunidad la necesidad de la comunidad para la realización del conjunto. El equilibrio entre lo material y lo espiritual proviene, a su vez, de que en la comunidad organizada se trata al hombre tal como es en la plenitud de su existencia real, una maravillosa armonía material y espiritual. Único proyecto, yo diría, en el mundo, si conocen algunos me lo dicen, que tenga esta finalidad y considera al hombre una maravillosa armonía material y espiritual. Lo material y lo espiritual es necesario llevarlo equilibrado, ya que fácilmente vemos cómo los países pobres son los que más difícilmente avanzan en el camino de la cultura y los países ricos son los que alcanzan más rápidamente un alto grado de civilización. Es necesario ser idealistas, pero con los pies puestos en la tierra, claro que sí. Y este es el ideal al que yo le puse como título, la comunidad organizada del ideal a realizar, ¿no? Donde cada hombre pueda realizarse a sí mismo y realizar el bien común. Este es el meollo del ideal. Por eso algunos dicen o afirman, creo que con razón, de que la comunidad organizada es la ideología del peronismo, entendiendo por que toda ideología es un conjunto de principios generales. Por eso Perón nos pone también la doctrina, porque la doctrina vendría a ser la forma y manera de realizar esta ideología. El propio concepto de comunidad lleva implícita la realización armónica de los fines singulares y de los fines comunes. En la comunidad peronista, organizada peronista por consiguiente, el fin común que radica en la realización de la comunidad como tal y de los fines singulares propios de cada ciudadano y de cada unidad social, logran plena y armónica realización. Claro. Es lo que pretendía, lo que hizo el peronismo, no lo que pretendía. El concepto de bien para el peronismo no es el bien del Estado, como entendían los totalitarismos, sino el bien común, el bien de todos los ciudadanos, los hombres y mujeres, que una vez alcanzado por la comunidad es justicialmente distribuido a fin de que el hombre pueda realizar íntegramente sus destinos humanos. Justicialmente es un concepto que acuñaron los primeros peronistas para hablar de justicia social, de justicia con realización social.
entonces es justicialmente redistribuido a fin de que el hombre pueda realizar íntegramente sus destinos humanos, lo que significa que la consecución del bien común no atenta contra el bien individual, no debería, sino que contrariamente coadyuva a su obtención. Y vamos a ver qué significa esto, donde nos dice, donde exista la alegría de ser fundada en la persuasión de la dignidad propia. Volvemos al tema de la dignidad, el principio fundamental filosófico del peronismo. Porque en la comunidad organizada peronista, el hombre y la mujer, cualesquiera sea su condición, tienen un supremo derecho que no les puede negar nadie en la vida, la defensa de su propia dignidad y la elevación de su propio ser. Perón, 1951. En ella el individuo tiene realmente algo que ofrecer al bien general, algo que integrar y no solo su presencia muda y temerosa, como pareciera la actitud con la que estamos lamentablemente hoy, muda y temerosa. La comunidad se presenta así como crisol de la dignidad y como atmósfera de libertad. Para la teoría social peronista, esta comunidad que persigue fines espirituales y materiales deberíamos, por eso yo les digo, compren libros, inviertan en alimento del alma, aunque no estemos acostumbrados. Esta comunidad que persigue fines espirituales y materiales, gastamos mucho en el alimento del cuerpo y a veces muy poco en el alimento del alma. Ahora tienen todas las posibilidades reales, por lo menos yo les dejé 22 libros, ahora creo que les dejé para el alimento del alma. Esta comunidad que persigue fines espirituales y materiales, que tiende a superarse, que anhela mejorar y ser más justa, más buena y más feliz, en la que el individuo puede realizarse y realizarla simultáneamente. Dará al hombre futuro la bienvenida desde su alta torre con la noble convicción de Spinoza. Sentimos, experimentamos que somos eternos. El gran Perón del 49, cuando expresó o propuso la comunidad organizada. Y esta es la explicación que nos dejaron los compañeros en sociología peronista. Yo saqué también algunos textos de el modelo argentino, que yo entiendo el modelo argentino. Algunos compañeros con razón entienden el modelo argentino con la obra póstuma de Perón. Pero yo creo que para conocer bien al peronismo debemos volver al Perón del 45 al 55 y sobre todo al plan de la Escuela Superior Peronista. Porque por lo menos en mi concepto, por ahí estoy equivocado, creo que no, el modelo argentino da por supuesto el conocimiento de todo esto que estamos viendo nosotros y es una propuesta de Perón para que nosotros los peronistas, que ya deberíamos conocer perfectamente lo que es nuestra doctrina, que está implícita en todos los conceptos del modelo argentino, que es un modelo para proponer a las demás fuerzas políticas un proyecto nacional, que es distinto a proponer a los argentinos que conozcan el peronismo. De paso, analizándolo bien, llegas a conocer también el peronismo, pero no tiene esa función, me parece a mí. La función que tiene el modelo argentino es que nosotros los peronistas, que ya debiéramos conocer perfectamente nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal, propongamos a las demás fuerzas políticas la constitución de un plan nacional. Pero ahí Perón habla
Dice, en el modelo argentino, nuestra sociedad futura debe responder con absoluta plenitud al concepto de comunidad organizada. ¿Ven? Lo pone clarito, pero no dice como en la explicación del capítulo 6, qué es la comunidad organizada, etcétera, etcétera. Lo da por supuesto. Pero esta organización no puede entenderse como la construcción de una máquina fría, rígidamente trabada, donde los mecanismos de poder nublan la conciencia del hombre y lo convierten en un engranaje despojado y vencido. El hombre es principio y fin de la comunidad organizada, por lo que no puede haber realización histórica que avasalle la libertad de su espíritu. Un palito a los que no tienen en cuenta la libertad del hombre. No hay organización posible si el hombre es aniquilado por un aparato externo a su propia existencia. Que estamos sufriendo también ahora esto. La comunidad organizada no es, por lo tanto, una comunidad mecanizada donde la conciencia individual se diluye en una estructura que no puede más que sentir como ajena. Como estamos, por lo menos yo estoy sintiendo todo lo que nos pasa. Lo están gobernando los yanquis. Pero tampoco estoy predicando un desencadenamiento del individualismo como modo de vida en el que la competencia feroz transforme al hombre en un lobo para sus semejantes. La solución ideal debe eludir ambos peligros, un colectivismo asfixiante y un individualismo deshumanizado como estamos padeciendo hoy. Nuestra comunidad solo puede realizarse en la medida en que se realice cada uno de los ciudadanos que la integran. Ven que tiene implícito todo el concepto. Pero integrar significa para nosotros integrarse. Y la condición elemental de la integración del ciudadano en la comunidad es que la sienta como propia, que viva en la convicción libre de que no hay diferencia entre sus principios individuales y los que alienta su patria, claro. Que haya una doctrina común, una finalidad común, una doctrina, va. Esto solo es posible si la comunidad defiende auténticamente los más altos intereses del espíritu humano. Acá Perón se eleva, porque está hablando para el conjunto de los argentinos, no solo para los peronistas. De lo contrario, es necesario el equilibrio entre el hombre y la comunidad. De lo contrario, el necesario equilibrio entre el hombre y la comunidad se destruye irremisiblemente, como hoy. El carácter de organización de la comunidad que nuestro modelo defiende alude simplemente a ese equilibrio, a esa básica armonía que justifica y da sentido a la existencia. Y quería compartir también el tema de la organización social, el tema 2 del capítulo 6 de Sociología Peronista, donde nos hablan de los elementos que integran la comunidad organizada. Vimos que en el concepto de comunidad organizada encierra en su esencia todas las comunidades y las relaciones que se dan en la vida social cuando ésta ha alcanzado un cierto grado de evolución. La comunidad organizada peronista se encuentra integrada por un gobierno centralizado, un Estado descentralizado y un pueblo libremente organizado. Tratando de explicitar un poco más qué se entiende por comunidad organizada. Al gobierno le corresponde la conducción de la comunidad con unidad de concepción, siendo por lo tanto centralizado. Debería haber unidad de concepción en el gobierno. Si gobernáramos nosotros. Al Estado le corresponde la ejecución de todo aquello que pertenece al orden de lo jurídico y de lo político, como así también las actividades que por razones diversas
escapan a la esfera de la actividad privada. La acción del Estado es descentralizada porque debe adecuarse a las circunstancias particulares de cada caso. Y al pueblo le corresponde la libre iniciativa de producir y trabajar realizando los fines propios de cada uno mediante la conducción del gobierno y la colaboración del Estado. Esa es la armonía que quería Perón y que trató siempre y que se expresa muy claramente en todo lo que fue la preparación y la realización del segundo plan quinquenal, que yo recomiendo efusivamente y que yo hice un trabajo para rescatarlo está debajo en la página web escuelasuperiorperonista.com, debajo de la materia conducción política, puse el tema del segundo plan quinquenal, porque ahí Perón habla de algo particular que yo no conocía, que la conducción para él es la filosofía de la acción justicialista, que ya vamos a ver en otro momento. Entonces, al pueblo, Discúlpeme, sí, adelante. quería acotar algo. Sí, Nosotros cuando buscamos las verdades peronistas, en internet, por ejemplo, yo reconocí que usted leyó una verdad peronista recién. Un gobierno centralizado, un Estado descentralizado y un pueblo libremente organizado. sí, seguro. Este, No me acuerdo cuál es, eso es pero la verdad peronista esa hoy está cambiada en los foros donde podamos buscar. Dice, un sí. Estado centralizado, un gobierno organizado y un pueblo libre únicamente. Nos han cambiado unas palabras por los que nos quitan una verdad peronista. Era una acotación que quería hacer para que los compañeros sepan. No, seguro, sí, sí, no, pero está todo tergiversado en la realidad que estamos viviendo, ¿eh? O sea, el, al Estado le corresponde la ejecución de todo aquello que pertenece al orden lo jurídico y lo político, si lo quieren destruir. Como así también las actividades que por razones diversas escapan a la esfera de la actividad privada. La acción del Estado es debería ser descentralizada, pero como lo quieren destruir, realmente no existe ninguna actividad de esto. Es la propuesta del Es, Perón desde ya, ¿no? nos llevan a concebir un Estado centralizado porque, bueno, que copian, yo creo, ¿no? Copian el modelo comunista, que centralizan toda la organización desde el Estado. No, yo creo que en este momento lo que pretenden no es organizar el Estado, sino robarnos lo más posible en el menor tiempo posible y desorganizar todo como para que, como nos está pasando, entremos todos en una confusión, pero son interpretaciones de la realidad, pero este, creo yo, por lo menos me da la impresión de lo que está pasando, que nos están robando, no nos estamos dando cuenta y nos estamos endeudando y cuando estos se vayan vamos a tener que bregar mucho para poder subsistir, porque las deudas que vamos a tener nos van a comer el hígado. Pero sigamos entonces. Entonces, Perdón, perdón que sí, interrumpa. ¿Cómo sí, estás, no, Antonio? Mucho adelante, gusto. adelante, adelante, adelante. Me Eh, gustaría que digas quién sos y de dónde, así nos ubicamos. sí, soy Juan Vera de Mendoza, Ah, muy bien, mira qué de lindo. San Martín. En esta parte en la que distingue Perón entre gobierno, Estado y pueblo, es interesante, yo lo escuchaba a Vuela, Alberto Vuela, que según él, y la verdad es que después pensándolo es cierto, Perón es prácticamente en su doctrina es el único que hace la distinción de todas las doctrinas y teorías políticas que por lo menos él conoce, Vuela me refiero, es el único que hace la distinción entre gobierno y Estado.
eh, la mayor parte de las teorías políticas, si no todas, no hacen una distinción clara entre gobierno y Estado. Les parece que es lo mismo. Lo usan como sinónimo. eh, y Perón hace esta distinción y la hace bien clara, que el gobierno es como es la parte decisional, eh, por eso tiene que estar centralizada, y que el Estado es un aparato, que en realidad es un instrumento de ejecución, como dice en En, una parte de la doctrina, es un instrumento solo de ejecución que se usa para atender a los fines que hablaste vos al principio, eh, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. No es lo mismo Estado que gobierno. por eso yo Bueno, creo, eso quería agregar, ¿no? Porque es el único que hace la distinción esta sí, tan, sí, tan sí, clara y acá está, ¿no? Eso nada sí, más. pero yo creo que él lo explica muy bien cuando presenta el segundo plan quinquenal, que está ahí donde yo les dije, en el libro del segundo plan quinquenal, donde él habla de la filosofía de la acción, donde él dice que la filosofía de la acción del individualismo, o sea, el liberalismo, es prescindir del Estado. ¿Cómo estos que nos están gobernando dicen que prescinden del Estado y le dan exclusivamente importancia a la libertad individual? Una falacia total. Y los totalitarismos, o los que en aquella época le llamaban colectivismos, le dan importancia exclusiva al Estado. Y Perón lo que hace es hablar de la filosofía de la acción justicialista, a la conducción como filosofía de la acción. O sea, ni libertad absoluta, ni estatismo absoluto, sino la conducción, que es esto. O sea, un Estado que da unidad de concepción, si tiene unidad, debería dar unidad de concepción, digo, un gobierno que debería dar unidad de concepción, un Estado que realice esa unidad de concepción y un pueblo libre que en colaboración con el gobierno y el Estado realiza su propia felicidad. Más o menos es lo que yo entiendo de la cosa, ¿entendés? Pero volviendo un poco a esto, en síntesis, la comunidad organizada peronista se integra. Gobierno centralizado para concebir unitariamente. Estado descentralizado para ejecutar independientemente. Claro, o sea, Perón lo dice así, o sea, yo no puedo decirle a los cusqueños cómo tienen que hacer las cosas. O sea, yo desde el gobierno puedo decir vamos a hacer tal cosa. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Tiene que ser descentralizado. Y pueblo libremente organizado para trabajar y producir en amplia iniciativa y esfuerzo. La teoría social peronista le interesa en particular realizar el análisis del concepto de pueblo libremente organizado. Y vamos a ver esto como tema casi último. La organización integral del pueblo en el orden social, económico y político es el requisito previo y fundamental para que pueda hablarse de comunidad organizada. De ahí la importancia de la formación, compañeros. Hasta que no logremos esto, no hay peronismo. La organización integral del pueblo en el orden social, económico y político, para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, no para que se la lleven los yanquis o el Fondo Monetario Internacional. La organización integral del pueblo en el orden social, económico y político es el requisito previo y fundamental para que pueda hablarse de comunidad organizada. Dicha organización integral se basa en la unión espontánea de todas las fuerzas que se dan en la realidad social, a fin de que cada una defienda sus propios intereses, no por la acción aislada de cada individualidad, sino por la acción conjunta de las organizaciones que surgen de intereses afines. Por eso Perón quería
la organización social a través de los sindicatos, la organización económica y la organización política. Era lo que estaba pretendiendo a través del segundo plan quinquenal. Si las organizaciones populares son espontáneas, si las organizaciones de la producción, acá lo explica, las organizaciones de la producción, de la industria, del comercio, son espontáneas, o sea que responden a los intereses reales de la producción, de la industria y del comercio argentino, que no son manejadas por las corporaciones internacionales como nos pasa hoy, cada una en defensa de sus propios intereses profesionales argentinos. Si cada uno defiende sus propios intereses, que en el fondo son los intereses de todos, de la comunidad será la mejor organizada, porque no habrá nadie que trabaje contra el país, claro, como nos pasa hoy. Toda el orden económico y los grandes, como le dicen, los que manejan la economía hoy, el círculo rojo, todos anti-argentinos, o casi todos. ¿Cómo vas a organizar con eso? Por eso la importancia de empapar a nuestro pueblo, no solo nosotros. Por eso Perón le daba tanta importancia a la formación. Tenemos que llegar al conjunto del pueblo. Tenemos que formar al conjunto del pueblo para que nos acompañen libre y voluntariamente a la ejecución de esto. La organización social del pueblo tiene como punto de partida la organización sindical o profesional, ya que en la comunidad organizada no se concibe la existencia de hombres que no estén dedicados a una determinada actividad, sea de orden intelectual o manual. Una sola clase social, los que trabajan, ¿no? Hablando de la organización económica, una referencia al segundo plan quinquenal. Realizada la organización social del pueblo, debe pasarse a la organización económica, que ha de representar a trabajadores, productores, industriales, comerciantes y consumidores en relación con el ejercicio de sus funciones económicas, no para defender los intereses de Estados Unidos o de Inglaterra o de otros. El Estado auspiciará el desarrollo de organizaciones económicas. Esto es lo que yo les quería decir respecto al segundo plan quinquenal. El Estado auspiciará y auspició en la época de Perón no solo la organización sindical, sino como organización social que auspició el desarrollo de organizaciones económicas, en tanto ellas coincidan con la doctrina nacional y concurran a la realización de sus tres postulados básicos. Y hablando de la organización política de la comunidad organizada comprende no solo la organización de sus dos elementos componentes de contenido jurídico-político, es decir, el gobierno y el Estado, sino también la del pueblo. La organización política del pueblo ha de representar a todos los sectores del mismo, a fin de que, a los fines del ejercicio de sus funciones políticas. Para ello, el Estado deberá auspiciar dichas organizaciones cuando ellas representen libremente al sector que aglutinan mediante una doctrina propia, no la doctrina de afuera, propia, que hoy no se ven casi, bueno, con la sola condición de que concurran a la consolidación y defensa de los objetivos fundamentales de la nación, que en el segundo plan quinquenal eran la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. En la comunidad organizada, la organización política del pueblo debe realizarse sobre la base de partidos inteligentes, idealistas y con profundo sentido humanista, según Perón. La organización de un partido político que solamente esté destinado a aglutinar hombres
llevados por cualquier sentimiento que no sea el bien de la nacionalidad, no es un partido político, es una turba política cuando mucho. Realidades que estamos viviendo hoy. Por último, siempre, ya lo dije, pero lo repito, Perón nos propone que formemos 1000, no son locuras mías, Perón en conducción política nos propone formar 1000 escuelas peronistas en todo el país. Perón toma a la Argentina como una unidad, como una organización, como ya dije. Para él, toda organización tiene 2 elementos esenciales: la organización espiritual, constituida por las ideas, la finalidad que une a los integrantes de toda organización, que debería unir a nuestro pueblo, otorgando unidad de concepción o visión compartida, como le llaman algunos ahora. El segundo elemento es la organización material, que permite unidad en la acción para la realización de esa finalidad. Para la unidad de concepción nacional, el movimiento nacional peronista y consecuente unidad en la acción nacional, Perón nos pide una formación doctrinaria nacional peronista. Nacional, no de la formación de en un grupo una cosa, en otro grupo otra cosa, en otros nada, como nos pasa hoy. Formación doctrinaria nacional, como fue el plan de la Escuela Superior Peronista, como fue la brindada a través de ella. Ahora ustedes, compañeros y compañeras militantes o dirigentes, tienen aquí a su alcance todos los textos que al ser PDF se pueden bajar para imprimirlos, para estudiarlos, hacerlos carne y practicarlos. En libros, como ya se los mandé, y en la página web escuelasuperiorperonista.com están también indicados. Si crean y promueven la creación de una escuela en su organización, sindicato, unidad básica, centro cultural, municipio o provincia, con el mismo plan de la Escuela Superior Peronista adaptado a su realidad, volveremos a lograr la necesaria unidad de concepción nacional, unidad en la finalidad, que debería ser la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación, para la consecuente unidad en la acción nacional, para lograr de nuevo, una revolución en paz, un gobierno nacional y popular permanente, que es lo que deberíamos, entiendo yo, deberíamos intentar. Quería compartir esto de la comunidad organizada porque me parecía importante, como ideal a realizar. Y por otro lado, para que veamos la grandeza del peronismo, para que veamos la grandeza del peronismo. Ideal a realizar, que cada ser humano se pueda realizar a sí mismo como persona humana, que pueda tener el ejercicio pleno de todos los derechos: salud, trabajo, educación, vivienda, recreación, etcétera, etcétera. Poder formar una familia, etcétera, etcétera. Abrimos la discusión o la reflexión como quieran. Pero igual siempre la verdadera formación, insisto, compañeros, y por ahí ahora, como esto de la Escuela Superior Peronista, que es el único plan que existe, es muy poco conocido y menos practicado. Perón dice que entre compañeros tenemos que decirnos la verdad. Por lo menos lo que yo entiendo que Perón nos pide es que nos hagamos cargo nosotros, compañeros. Si no lo hacen nuestros dirigentes, lo tenemos que hacer nosotros. Y si no viene de arriba para abajo, como fue en la época de Perón, organizado hagámoslo nosotros de abajo para arriba, como dice el compañero. Y porque si no, yo no veo no veo que podamos
hacer todo esto que es lo que realmente deberíamos hacer. En el próximo encuentro vamos a tratar de ampliar o de compartir, así como compartimos ideas sobre la comunidad organizada, vamos a tratar de compartir ideas de Perón y de Evita sobre la doctrina peronista, o sea, qué significado tiene la doctrina peronista en qué es la felicidad del pueblo, qué es la grandeza de la nación para Perón, ¿no? Y Evita. Qué es la justicia social, qué es la independencia económica, qué es la soberanía política, y qué es armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo, porque eso es o sea, yo por lo menos hago todo lo que estoy haciendo para que algún día, ojalá yo lo pueda ver, volvamos a realizarlo. Bueno, no le doy más lata. Si quieren, pero con libros, compañeros, con libros, con libros. Sin libros es muy difícil, es muy difícil. Y encima el tema de hoy es que se ha hecho costumbre ir a escuchar a un chabón, como dicen los pibes, que tiene que ser importante o inteligente. ¿Eh? Como si nuestros maestros y profesores hubieran sido gente que salió en televisión y para enseñarnos a leer y a escribir y para enseñarnos la materia tuvieran que ser prominencias. No, no es así. Y Perón lo entendía también así. También, Antonio, quería decir que también es muy importante para el recambio generacional, ¿no? Más bien, Esta formación, porque si no, ¿quiénes van a tomar el bastón, ¿no? pero Si no hay... por eso lo hago yo. Por eso lo hago yo, para cumplir la obligación que tengo como generación mayor, ¿viste? O sea, por lo menos aportar en lo que uno pueda, ¿viste? Pero sí, 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 sí. Y fíjense en lo que yo les mandé hoy sobre los dirigentes, la responsabilidad que Perón nos atribuye a los que, por eso uno hincha tanto en la cosa, para aportar lo que uno cree que debe aportar, teniendo la convicción de que sin formación no va a haber liberación, como hoy. Y sin formación vamos a ir cada día peor, como decimos en Choriano. Ayer participé de un Zoom con la compañera Marita, donde se trataba de su llegada a la Cámara de Diputados, ¿no? De todo su proceso, de todas las veces que había sido concejal, y en eso ellos hacían énfasis también en la formación, porque cada uno de los que estaban ahí presentes algún día le podía tocar tener que ir a representar al partido. Seguro. No, pero representar al pueblo, que es Al pueblo. claro, Está bien, sí, mejor dicho al pueblo, de verdad. al pueblo, ¿Verdad? representar a la gente, para hacer su felicidad y su grandeza. Ese es el tema central. O sea, ahí hay que estudiar esto porque, a ver, lo decía Perón en lo primero que leímos, o sea, es un movimiento nacional con una doctrina propia, nueva en el campo mundial, compañero, es nueva en el campo mundial, en serio. Y es una concepción del mundo armónica, completa, y que no se aprende en un día, desde ya. Es una tarea, como, a ver, un buen médico tiene que estudiar 6 años en la facultad y después tiene una tarea permanente de práctica y de estudio. Bueno, eso quería Perón de cada uno de nosotros. Y quería que tuviéramos una universidad, lo dice en Conducción Política. Esta escuela, hoy pequeña, un día será la haremos una universidad, y acá cerca de mi casa, al frente
de la CGT, hizo lo que iba a ser, ¿cómo se llama la obra de Evita? La sede del, ¿cómo se llamaba? La Fundación Eva Perón. Lo que hoy es la Facultad de Ingeniería acá en Paseo Colón y la Avenida Independencia, enfrente del edificio de la CGT, iba a ser la Escuela Superior Peronista. Ahí había 30 aulas, lo dice el mismo Perón, había 30 aulas destinadas a la Escuela Superior Peronista. Ahí iba a ser la universidad. Porque además Perón nos dice que tenemos que formarnos para la conducción y para el gobierno. Si no, ¿para qué estamos? Me gustó mucho la parte de la clase pasada donde usted hacía mención que para estudiar el marxismo todo, para estudiar el neoliberalismo todo, para Claro, estudiar a Perón todo es adoctrinamiento, o como algo claro, negativo, claro. El y que mayor todo lo éxito, demás. Gabriel, para mí el mayor éxito de nuestros enemigos, el mayor éxito ha sido el ocultamiento sistemático del pensamiento nacional en general y el de Perón en particular. No se te ocurra en una facultad, incluida la nuestra, poner una carrera en la que se estudie particularmente o en el programa esté economía peronista. Que no se te ocurra, adoctrinamiento. Y marxismo y liberalismo desde la primaria. Y nosotros, Creo que ahí está nuestro trabajo. Nuestro trabajo y nuestro proyecto a futuro debería ser ese. Exactamente. Pero tenemos que empezar yo les sugiero, empiecen por el libro Temas de Doctrina, el primer nivel, empiecen por ahí. Empiecen por ahí, que es una base hermosa para tener un panorama del conjunto, porque es conducción política, es historia del peronismo, la mística de Evita, es las 4 materias: filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista, son la explicación de la definición de doctrina peronista. Filosofía peronista es la explicación del concepto del hombre que tiene. Sociología peronista es la explicación de la justicia social. Economía peronista es debería ser y es la explicación de la independencia económica. Y política peronista es la explicación, la teoría, que, como dice Perón, de la soberanía política. Pero después viene organización. Y a eso hay que estudiarlo. Organización hay que estudiarla. Nadie nació sabiendo eso. Y yo hice un trabajo de ordenamiento de eso que tiene 400 y pico de páginas. Y después la otra materia, técnica para transmitir la doctrina. También los compañeros ya en el 54 nos dejaban técnica para que transmitamos la doctrina al pueblo argentino. Y bueno. A comerse los libros. Yo creo que sí, compañero, no hay otra. Y además, en estas circunstancias es un esfuerzo doble, ya lo sé. Pero yo creo que la verdadera, el verdadero esfuerzo ahora hay que ponerlo ahí. Si no, no le veo futuro a la cosa. Porque hay un concepto fundamental de Perón. Sin unidad de concepción, no hay unidad de acción. Y si no existe unidad de concepción y unidad de acción, ni el diablo puede conducirse. Como pasa hoy. No hay unidad de concepción, compañeros, ni en el peronismo tampoco. Por eso no hay unidad. Y no hay unidad porque no hay conocimiento profundo de la doctrina. ¿Por qué no hay conocimiento? Porque no tenemos una escuela nacional como había instrumentado Perón desde el 45. Cada uno nos formamos como hemos podido, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y yo sé algo porque desde que me jubilé en el 2011 es lo único que hice hasta ahora.
pero tampoco, ni en mi juventud, ni en mi edad adulta, ni... Empecé en la ancianidad, mira vos. Macanudo. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Y material, otra cosa que me faltaba proponer, se me ocurrió hoy, estos PowerPoint que yo tengo, si a alguno le interesa, me los pide para por ahí en alguna básica o en algún ambiente en el que ustedes quieran compartir con los compañeros, si les gusta, con mucho gusto. Todos los materiales que estén a mi alcance los dejo a disposición. Quedamos así entonces. Le voy a Antonio, Sí, así nos ponemos de acuerdo con respecto a los libros. Quisiera que, como usted ya conoce una editorial, sí, después te la paso. nos ponemos de acuerdo ahí. Y Así lo tengan en charlamos. cuenta, si se pueden organizar, muchísimo mejor, porque con el tema de los libros, mientras más en la imprenta, 100 libros vale cada uno muchísimo menos que 50 y que 10. Y comprar un libro en una imprenta o hacer los libros en una imprenta, por ejemplo, el de tema de doctrina, en una editorial puesta en la casa salía 27.000 pesos más o menos. Y yo últimamente lo hice hacer en esa editorial y salían 10 más o menos, que es lo que por ahí, si se organizan un poco, es más o menos el precio en el que pueden conseguir eso. Más o menos, ¿no? Depende, ustedes saben cómo viene esto con el dólar y la milonga esa, ¿no? Pero más o menos es así. La idea, por lo menos la idea que yo, al poner todos los libros a disposición de los compañeros en cualquier parte del país, es que en cada ámbito de militancia seguramente hay una imprenta y lo pueden hacer. Pero acá en Capital y Gran Buenos Aires, con mucho gusto yo tengo, yo estuve haciendo últimamente algunos libros, me parece buen precio, pero eso está a discreción de cada uno. Quedamos así entonces. Yo después te lo paso, Julio. Excelente, profe. Muchas gracias por la clase. No, al contrario. Gracias, No. Antonio. Gracias, Antonio. Nos Gracias, vemos. Antonio. Abrazo, viva Perón, carajo. No, ¡Viva Perón! Eso